Yo soy el que soy en la Trinidad Divina. Eso dijo la Virgen Santísima en 1947 a Bruno Cornacchiola. ¿Qué significa eso? Si sos papá, sos mamá, estás educando a tus hijos o estás pensando en formar una familia o simplemente estás buscando a Dios y llegaste a este video, tal vez esto te pueda ayudar. Yo quisiera presentarte un camino para vivir en plenitud la vida cristiana, para crecer en familia, el papá, la mamá, los hijos, ir creciendo orgánicamente juntos como comunidad, como equipo, como iglesia doméstica que son. Para eso quisiera irte presentando la vida de las fuentes, cómo crecer en la vida de las fuentes de la iglesia, de la vida cristiana, que son la liturgia, la Sagrada Escritura y la catequesis. Toda familia cristiana tiene que vivir profundamente una vida litúrgica, una vida espiritual bíblica, recordando y celebrando las maravillas de Dios, lo que Dios hizo por nosotros, y formarse con la catequesis para tener la doctrina de la iglesia fundada en la tradición, de una manera sapiencial, alimentándonos también de los santos padres. Pero antes de empezar a desarrollar o explicar cómo podemos crecer en la vida de las fuentes como familia, quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué sos? ¿Qué somos? ¿Qué es tu marido? ¿Qué es tu mujer? ¿Qué son tus hijos? Vos vivís en una familia, pero ¿te preguntaste alguna vez qué son tus hijos? ¿Qué es tu mujer? ¿Qué sos vos? Y quisiera que pensemos juntos acerca de esto. Podemos encontrar muchas definiciones muy verdaderas acerca de lo que es el hombre. Por ejemplo, podemos decir que el hombre es un animal racional, que el hombre es un ser social por naturaleza, que el hombre es un animal político, que el hombre es una persona humana, es decir, una sustancia individual de naturaleza racional. Todo esto es sumamente importante, debemos conocerlo, pero yo no quisiera centrarme en esto ahora. Que el hombre es un hijo de Dios o está llamado a ser hijo de Dios por el bautismo. Yo quisiera llegar a la plenitud de esta vida filial del Hijo de Dios, del cristiano. ¿Qué es el hombre? Para eso te quisiera contar una historia real que pasó en el año 1947 en Roma, muy cerca del lugar en donde San Pablo fue martirizado. Esta es la historia de un italiano que se llamaba Bruno Cornacchiola, que era comunista y que viajó a España para pelear con los rojos contra la iglesia y contra España. Y allí se encontró con un protestante que le hizo odiar absolutamente la iglesia católica, ferozmente la iglesia católica. Él se hizo protestante, entonces ahí tomó la resolución de nada menos que matar al Santo Padre cuando volviera a Roma. Entonces compró un cuchillo para matarlo al Papa. Después en Roma, él obviamente se hizo protestante, se hizo adventista y quería llegar a ser pastor en la iglesia adventista. Entonces para eso, él se dedicaba a infamar a la Virgen María, o sea, para hacer que los católicos sencillos, sin mucha formación, perdieran la fe en la iglesia, en la Virgen María y a través de la Virgen en la iglesia católica y se fueran a la iglesia adventista. Entonces él estaba preparando en este lugar, que era un bosque, su discurso que iba a pronunciar al día siguiente. Allí estaba con sus 3 hijos que estaban jugando a la pelota. Se les fue la pelota y empezaron a buscarla, pero como no la encontraban, le pidieron a su papá que les ayudara a buscarla. El padre se levantó y empezó a buscarla, pero después empezó a llamar a los hijos y no los encontraba, se asustó y empezó a buscarlos. Los chicos estaban dentro de una cueva, dentro de una gruta muy sucia, donde vivían vagabundos, pero bueno, se quedaron ahí. Y después llegó el padre y los vio totalmente petrificados de rodillas mirando hacia el fondo de la gruta y diciendo sin cesar, bella señora, estaban contemplando algo. Entonces él quedó horrorizado y trató de levantarlos, pero no podía porque pesaban como si fueran de plomo, no podía moverlos. Entonces él finalmente también cayó en éxtasis de rodillas y contempló a la Virgen María. La Virgen María le dijo, yo soy la que soy en la Trinidad Divina, yo soy la señora de la revelación, es decir, del Apocalipsis. Mi cuerpo no se corrompió y ascendí,
fui asunta en cuerpo y alma a los cielos. Y le dio otros mensajes, porque lo que ella quería es que Bruno fuera el intermediario, el mensajero respecto al Papa, le llevara todo este mensaje al Papa Pío XII para que declarara el dogma de la Asunción de la Virgen, que declaró en 1950. Yo quisiera que nos quedemos en estas palabras de la Virgen María a Bruno Cornacchiola. Yo soy la que soy en la Trinidad Divina. Si nosotros nos preguntamos qué somos en plenitud, qué somos en lo más fundamental de nuestro ser, tendríamos que decir lo mismo que la Virgen, podemos decir lo mismo que la Virgen María. Por el bautismo somos los que somos en la Trinidad Divina. De algún modo ya lo somos, ya lo es el hombre por la presencia de inmensidad de Dios en todas las criaturas, especialmente en el hombre. Pero esto es muy imperfecto. El hombre está llamado a ser por la gracia hijo de Dios y vivir plenamente de la vida trinitaria. Entonces, es muy importante que tomemos conciencia de que somos los que somos en la Trinidad Divina. Y vamos a ir explicando un poquito qué significa esto. El hombre ha sido creado desde Dios. Piensen que desde toda la eternidad Dios Padre nos piensa y nos ama. Y en un momento determinado nos creó en el tiempo, nos puso en la existencia. Pero desde toda la eternidad hemos estado en el seno del Padre, somos hijos en el Hijo, infinitamente amados por el Padre, con una identidad única en el Hijo. Entonces piensen que estamos todo el tiempo nosotros procediendo del Padre, como todas las criaturas, estamos siempre volviendo hacia el Padre y siempre estamos permaneciendo en Dios. Eso lo hacemos simplemente por ser criaturas. Todos los seres tienen este proceso de exitus y reditus y esta permanencia en Dios. Pero por la gracia podemos participar de la vida íntima de Dios, que es algo muchísimo más profundo y es la plenitud para la cual ha sido creado el hombre. Entonces, fíjense que nosotros no tenemos conciencia de esto. Somos cristianos, vivimos en gracia, vamos a misa, rezamos el rosario, rezamos el Padre Nuestro, rezamos el Gloria. Amamos a Dios porque estamos en gracia, pero ¿cuántas veces en el día tomamos conciencia de la Santísima Trinidad en nosotros? De que realmente inhabita en nosotros la Santísima Trinidad. Yo imagino que pocas veces tenemos conciencia de esta inhabitación trinitaria y es nuestro ser, es nuestra vida más profunda. Eso es lo que somos y a partir de eso es que vivimos y hacemos las demás cosas. Amamos a los demás, servimos a los demás, hablamos, nos comunicamos, trabajamos, nos movemos, pero siempre a partir de esa inhabitación trinitaria por la gracia santificante. Entonces, si esto es lo que somos, deberíamos tener más conciencia, porque la plenitud de la vida cristiana es la plenitud de la experiencia de las tres personas divinas en nosotros. Es decir, el hombre pleno es un hombre que es consciente plenamente de esta presencia de Dios en nosotros, lo cual quiere decir, más bien, que nosotros estamos en Dios, porque Dios no baja hacia nosotros, Dios no se mueve, es inmóvil, no hay ese tipo de movimiento en Dios. Entonces no es que Dios baje, es una expresión, ¿no? El Verbo se encarnó, eso sí, y nos redimió para que nosotros entremos en esa comunión de luz y de amor que se vive en el seno de la Trinidad. Jesucristo es la puerta que nos permite llegar al Padre. Pero en realidad somos nosotros los que por la gracia participamos de la vida divina y entramos a participar de esa vida de procesiones que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que vamos a hablar enseguida o en otro video sobre este tema. Entonces, es muy importante que nosotros de a poquito empecemos a tomar conciencia de esa plenitud de vida divina, porque eso es lo que somos. ¿Y cómo logramos vivir esa vida plenamente humana? A través de la oración. Sin oración es imposible entrar en contacto con las tres personas divinas y empezar a recibir su luz y su amor. Empezar a recibir su vida. ¿Entienden? La vida es muy exterior si nosotros no tenemos una profunda vida de oración que es conciencia de esta inhabitación trinitaria. Entonces podríamos plantearnos las cosas desde otro ángulo. Desde el ángulo del fin último del hombre. Ya dijimos que el hombre es el que es en la Trinidad, cada persona humana. Entonces, si nos preguntamos cuál es el fin último del hombre, diríamos, es esta vida plena en Dios que se llama liturgia.
Es decir, hemos sido creados para la gloria de Dios. Tenemos un fin último absoluto, nos enseña la teología, que es la gloria de Dios. Dios no nos necesita, es infinitamente feliz, infinitamente perfecto, no le falta nada para ser feliz. Entonces no es que Él nos necesite nuestra gloria, que le demos gloria, sino que Él es su exceso de amor y de bondad, porque el bien es difusivo de sí mismo, Dios es el bien y la bondad, es el amor. Entonces, en su exceso de bondad y de felicidad, ha elegido libremente entregar esa vida de luz y de amor eterna a millares de personas, angélicas y humanas, para que esas personas sean felices con la felicidad con la cual viven las tres personas divinas. Entonces, nosotros hemos sido creados para darle gloria a Dios, es decir, para alabarlo, para glorificarlo, para adorarlo, para darle gracias, para bendecirlo. Y en eso está nuestra felicidad. Entonces podríamos de ahí deducir con la Iglesia cuál es el fin último del hombre relativo a nosotros. Y lo llamamos santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad, la Iglesia lo ha definido de distintas maneras. Podemos simplemente decir algunas, que son más bien descripciones. Podríamos decir que la santidad consiste en vivir plenamente de esta inhabitación trinitaria, es decir, participar plenamente de la vida de luz y de amor de las tres personas divinas. Podríamos decir también que la santidad es la plenitud de la caridad, es decir, la plenitud del amor. Vivir plenamente de ese amor con el cual se aman las tres personas divinas. Y amar al prójimo plenamente desde Dios, por Dios, para Dios, en Dios. ¿Ven? Amarnos los unos a los otros en Dios. Eso es la santidad, es cuando yo ya, por el don de sabiduría del Espíritu Santo, no puedo mirar a las personas en sí mismas, sino las miro en Dios, porque yo estoy en Dios. He logrado, o mejor dicho, he recibido por misericordia de Dios, el don de Dios, que es el Espíritu Santo, en plenitud, que me diviniza. Entonces Él me transforma en Dios, y entonces yo puedo desde Dios amar a todos los demás con un amor exquisito. Eso es lo que vivían los santos. Entonces podríamos decir que es la plenitud de la caridad. Podríamos decir también que la santidad es la plena conformación con Jesucristo, otros Cristos en Cristo. Para mí, como dice San Pablo, no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Eso es un santo. Es decir, completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. No es que le falte nada a Cristo por padecer, sino que lo que Él ha querido es que nosotros, como su cuerpo místico, padezcamos la cruz y de allí resucitemos con Él y seamos llevados al cielo con Él, lleguemos a la gloria del Padre con Él. Entonces, ser plenamente Cristos es imitarlo en todo y llegar entonces a la gloria del Padre. Por último, podríamos decir que ser santos es llegar a la plena conformidad de mi voluntad con la voluntad del Padre. O sea, que no tenga otra voluntad que lo que Dios Padre quiere en cada momento. Entonces, eso es vivir en plenitud la vida cristiana, es vivir en plenitud la inhabitación trinitaria. Bueno, eso que parece un poco lejano en cuanto al vocabulario, en realidad eso es la vida familiar. La vida es eso. La familia está hecha para vivir de esta vida divina, participar de estas relaciones intratrinitarias, de esta vida de luz y de amor que se vive entre las tres personas divinas, en el hogar, de un modo muy concreto que nosotros a través de este curso quisiéramos irte contando a través de la liturgia de la Sagrada Escritura y de la catequesis. Entonces, para ir entendiendo más en profundidad esto, podemos tal vez sintetizarlo en una palabra de San Juan en el Evangelio, en Juan 17, cuando dice: Padre, como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. También dijo Jesús: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Y San Pablo dice también: Dios nos creó para que seamos santos e inmaculados en su presencia en el amor. Es decir, hemos sido creados para ser uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el Hijo. Y hemos sido creados para amar al Hijo, guardar la palabra, y entonces vamos a ser amados por Él. La Santísima Trinidad vendrá a nosotros y morará en nosotros.
finalmente para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Esos son cada uno de ustedes, el papá, la mamá, los hijos, cada persona humana en potencia si no está en gracia, pero cada persona que está en gracia es esto. Y tenemos que amar, dar gracias a Dios por que hemos sido llamados para algo tan grande, ¿no? Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Esta es la gloria y dignidad de la cual Dios coronó a los hombres, la vida trinitaria. Entonces es muy importante que de a poquito vayamos cultivando la vida interior. Sin vida interior no hay felicidad, no hay santidad, no hay vida. ¿Ven? Y por eso es tan importante crecer en la vida de oración. Y San Agustín dice unas palabras muy lindas que nos pueden ayudar muchísimo a cultivar la vida interior, cultivar esta inhabitación trinitaria, girar alrededor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo a través de la liturgia, a través de la Biblia, que son las siguientes, que aparecen en el libro de las Confesiones. Dice San Agustín: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí, y yo fuera. Y así por de fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre esas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no existirían. Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré, y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti. Fíjense, es muy profundo este texto de San Agustín porque de algún modo desarrolla lo que es la vida mística, la vida profunda, misteriosa del alma, que es la vida verdadera. San Agustín dice: tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva. Es la belleza divina lo que atrae al hombre en Plotino, Proclo, los neoplatónicos, Dionisio Areópago. O sea, el tema de la belleza es un tema muy querido por los padres de la Iglesia. Después San Tomás de Aquino lo va a retomar y lo va a desarrollar. Y va a dar la definición última de la belleza, ¿no? Que es lo que es visto agrada. Entonces, dice San Agustín, hermosura tan antigua y sin embargo tan nueva, porque siempre actual, siempre eterna, digamos. Tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí, y yo estaba fuera. Fíjense lo importante de esto, porque es tan actual y vivimos realmente fuera. Y yo pienso en los cristianos que viven en gracia, los que van a misa todos los domingos, los que rezan. Muchas veces estamos fuera de nosotros mismos, volcados a las acciones exteriores, al movimiento, a la actividad, a lo que pasa. Nos cuesta mucho la contemplación, nos cuesta mucho la vida interior. Casi que nos parece algo que no vale en sí, ¿no? Vale más hacer cosas, producir, el ruido, el movimiento, la actividad, ¿ven? Es algo propio de nuestro tiempo y nosotros como hombres de nuestra época somos modernos. Entonces dice, tú estabas dentro de mí, o sea, Dios ya está dentro nuestro. Está por la presencia de inmensidad en todos los hombres, pero por nosotros está la presencia de gracia. Y de esto hablamos de la inhabitación trinitaria. Cuando pecamos mortalmente, se va la gracia y por lo tanto la Trinidad también se va. No nos deja absolutamente porque está la presencia de inmensidad y Dios nos ama y nos busca y nos llama, pero sí no está la Santísima Trinidad inhabitando por la gracia de nosotros. O sea, la vida divina la perdimos. La podemos recuperar con la confesión. Entonces, tú estabas dentro de mí y yo estaba afuera. Y así, por de fuera te buscaba. Y eso es importante porque buscamos a Dios. El hombre moderno, el hombre contemporáneo, busca a Dios. No puede dejar de buscarlo porque es su fin último. El hombre ha sido creado para Dios. No puede no buscarlo, es un deseo natural. Hasta los seres creados, los animales, los vegetales también, de alguna manera buscan a Dios porque es su fin último. Pero el hombre moderno busca a Dios en las cosas, en el movimiento, en la actividad, en el éxito, en el amor, en los amigos, en la comida, en las fiestas, en los viajes. Está todo el tiempo buscando a Dios. Y el hombre cristiano también. Muchas veces busca a Dios en lo de afuera, en la actividad. Y es muy activista. No es como el hombre medieval, que era un hombre contemplativo,
el hombre griego. ¿Ven? Entre los griegos y los medievales hay una gran comunión. Griegos paganos, por ejemplo los neoplatónicos, o los griegos de la antigüedad. Entre todos ellos y los medievales hay una profundísima comunión. Por eso todos van bien con todos. Los filósofos griegos van bien con los padres de la iglesia y los padres de la iglesia van bien con los filósofos griegos. Y no se pelean entre sí. Eso es algo que me encanta de todo ese mundo medieval y griego, que no hay dialéctica. El hombre moderno es muy dialéctico. Pero bueno, eso lo podemos hablar en otra oportunidad. Cómo curarse como cristianos de la dialéctica hegeliana y del racionalismo kantiano que lamentablemente por vivir en esta época tenemos. Y bueno, y hay que curar. Bueno, entonces, dice San Agustín, por fuera te buscaba y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Fíjense que dice muchas cosas profundas, porque dice, yo era deforme, es decir, estaba fuera de mi forma. San Alberto Magno dice que la belleza es el esplendor, el esplendor del orden, el esplendor de la forma, dice San Alberto Magno. O sea, la forma tiene un esplendor, y ese esplendor, que es luz, que es inteligibilidad, bueno, es brillo, es luz, es claridad. Esa forma ha sido perdida, dice él, por el pecado, ¿no? Era deforme, estaba fuera de mi orden, fuera de mi taxis. Los griegos hablan de la taxis, del orden. Entonces, estaba deforme. Entonces, por eso, como estaba fuera de mi orden, fuera de mi forma, fuera de la jerarquía de los seres en los cuales yo estoy, me lanzaba afuera, ¿ven? Es lo que le pasa al hombre moderno, que le cuesta volver a rezar. Yo me pregunto si a los cristianos les gusta rezar, o si se aburren, si la Santísima Trinidad los aburre. Es un tema, ¿no? Entonces, por eso es importante la espiritualidad bíblica, la lección divina y la liturgia. Y dice también San Agustín, las cosas me retenían lejos de ti. Y eso también es otro tema importante porque las cosas nos retienen. Es el tema de la contemplación. Nos cuesta muchísimo a los católicos en esta época moderna o posmoderna la contemplación, simplemente que las cosas sean un medio, no un fin. Y que las cosas estén subordinadas a mi contemplación, o sea, a Dios y a mí como ser comunitario, como iglesia, ¿no? Como cuerpo místico de Cristo. Aquellas cosas que si no existieran en ti, que si no estuvieran en ti no existirían. Es otro tema muy lindo que les gusta mucho a los neoplatónicos y a los padres de la iglesia, el tema de que todo es en Dios, y a Santo Tomás de Aquino en la Suma, ¿no? Todo es en Dios. Y eso es muy importante porque todo está en Dios. Y yo tengo que lograr de a poco por la contemplación, por el estudio, por la belleza, por el arte, por la música. Necesito volver a el ser en el cual están las cosas, en las cuales cosas son, en el cual son las cosas, subsisten en Dios. Bueno, dice San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos, subsistimos en Dios, ¿ven? Entonces, por la contemplación, por el estudio, por el amor, por la oración, vamos volviendo a Dios, que es la fuente de todos los seres. Entonces dice, me retenían lejos de ti aquellas cosas que si no estuvieran en ti, no existirían. ¿Ven que hay como un desfasaje y un vivir fuera del orden, de la taxis, de mi ser? Estoy fuera de mí. Y eso es grave, porque jamás voy a poder ser feliz. Y dice San Agustín, sin embargo, me llamaste y clamaste. O sea, es un llamado que puede ser muy suave, pero también es un clamor. O sea, Dios realmente llama, estoy a la puerta y llamo. Imagínense a Jesucristo golpeando, en Apocalipsis dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, si alguno escucha mi voz y me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Esa cena es el ágape místico, que es la Eucaristía, que es la vida litúrgica en plenitud, que es entrar en el seno de la Trinidad. Y dice, como clamaste, quebraste mi sordera. O sea, yo soy sordo, pero Dios me va a buscar hasta el final y va a tratar de quebrar mi sordera. Pero es importante que recibamos con humildad lo que Dios nos va diciendo a través de las personas, de los acontecimientos, de todo, ¿no? Y dice también, brillaste y resplandeciste, porque es propio de la belleza brillar, ¿no? Es la luz, el esplendor. Resplandeciste y curaste mi ceguera. Por la belleza llegamos a Dios. Es muy importante el tema de la belleza. Sin belleza no podemos vivir porque es imposible llegar a Dios. Dice
Proclo, que lo primero que nos impresiona es la belleza. O sea, la mayor cantidad de personas empiezan a volver a Dios a partir de la belleza, porque impresiona más los sentidos. Después, menos cantidad de personas son atraídas hacia Dios a través de la sabiduría, de la luz, del conocimiento. Y menos aún, dice, son las personas que son atraídas por el bien, por la virtud en sí. Entonces empezamos por la belleza. Por eso es tan importante empezar por el pulcrum, por lo bello, porque es algo que atrae a todo el mundo. Y dice también que gracias a esta belleza, a que brillaste, curaste mi ceguera. Dice, exhalaste tu perfume y lo aspiré, y ahora te anhelo. Y aquí están las tres personas divinas retratadas por San Agustín. San Agustín ustedes saben que es no el primero, pero sí el que desarrolló el Tratado de la Trinidad, muy perfecto, muy bueno, que después Santo Tomás de Aquino va a tomar y lo va a perfeccionar, ¿no? Entonces fíjense que cuando habla de llamar, dice, me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera. Ahí está hablando del Padre, que el Padre es el que nos atrae. Jesucristo dice, nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. El Padre nos llama hacia el Verbo, hacia el Logos, a través del Espíritu Santo. Las tres personas divinas actúan juntas, ¿no? Pero por apropiación podemos decir estas cosas. Entonces, el que llama es el Padre, y que quiebra la sordera. El que brilla y resplandece es la luz, el Logos, el Verbo, Jesucristo, y cura nuestra ceguera, la luz. Y dice, exhalaste tu perfume y lo aspiré. Y esa aspiración es el Espíritu Santo, que es la aspiración entre el Padre y el Hijo. Es como un perfume, porque es espíritu que nos hace por la oración subir, es el que nos hace exclamar Abba Padre, nos hace rezar. No podríamos decir Abba Padre sin el Espíritu Santo. Y no podríamos llamar a Jesucristo, decir Jesucristo es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces es Él el que nos espiritualiza y nos diviniza y nos hace poder contemplar al Logos y llegar al Padre. Entonces dice San Agustín, y ahora te anhelo. Y ahí se despierta un deseo. Ese deseo es muy importante, es un tema muy querido por Platón, por los neoplatónicos, por los padres de la Iglesia. Dionisio Areopagita habla mucho del deseo, porque en realidad nosotros somos seres de deseo. Nosotros volvemos hacia Dios por el deseo. Es el motor, es la forma de amor que se despierta ante un bien que no poseemos y que sin embargo es lo más profundo en nosotros, que es Dios. Entonces se despierta un anhelo, un deseo de santidad, de divinización, de unión con Dios, que nos hace ya movernos en movimiento hacia Dios por el amor. Y dice también, gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Bien, acá están las bienaventuranzas. Gustad y ved qué bueno es el Señor, es el Salmo, y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, santidad de Dios, porque ellos serán saciados. Entonces, gusté de ti y ahora siento hambre de ti y sed de ti. Y esto a mí me interesa muchísimo tocar este punto porque justamente la oración está para despertar un deseo y para saciar el deseo y aumentarlo al deseo. Es decir, que sintamos hambre y sed de Dios. Eso es imposible sin vida de oración. El que no reza nunca va a sentir todas estas cosas que estoy diciendo. Nunca va a sentir hambre y sed de Dios. Y es terrible porque vivir sin hambre y sed de Dios es como no vivir, no tener vida. Entonces es muy importante que para los católicos que no nos quedemos en una vida espiritual rutinaria, en donde tengo esos momentos de oración, rezo el rosario, pero después me acuerdo de la Trinidad, me acuerdo de Dios, sé que siento sed y hambre de Dios. ¿Entienden? Es muy importante esto. Entonces termina su texto, su poema diciendo, me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti. Bueno, este tema del toque, de Dios toca el alma con la oración, con la contemplación infusa. Dios se presenta al alma. Y cuando se presenta, despierta un deseo, un anhelo infinito de amor y de luz, que es deseo de Dios, de la Trinidad. El alma que está tocada por Dios ya no puede vivir de otra manera, y ya no puede ser feliz sin Dios. Por eso lo va a buscar con todas sus ansias, y esos serán los santos. Ustedes se fijan en la historia de los santos, cualquiera, en las películas que estén bien hechas, pero
Uno va a ver es que eran personas que tenían un fuego adentro que los devoraba y eran puro deseo de Dios. Y Dios alimentaba ese deseo, ellos deseaban más y rezaban y amaban más. Esto es un fuego. Entonces ese fuego se volcaba en el servicio al prójimo porque amaban con ardor a los demás. Eso es un santo y eso estamos llamados a hacer. Entonces necesitamos ser tocados por la Trinidad y ese toque solo se da en la oración. Que un niño puede ser tocado por Dios y eso es contemplación infusa. O sea, un niño de 7 años puede tener contemplación infusa. ¿Y qué quiere decir que tiene contemplación infusa? Quiere decir que el niño o cualquiera experimenta esa presencia de las 3 personas divinas y las ama. Y siente ese amor de Dios y ese deseo de Dios, y esa necesidad de Dios, y esa hambre y sed de Dios. Y para eso nosotros hemos desarrollado una maestría, un curso de espiritualidad monástica o de taller de oración para niños, pero también sirve para jóvenes y adultos, en el cual tratamos de desarrollar esta vida de oración a través de la Biblia y a través de la oración de Jesús, para que se pueda despertar este anhelo de Dios. Entonces ese amor, ese enamoramiento de Dios hace que uno quiera progresar y progresar y progresar y a rezar. Muy importante esto porque la gente no reza, los católicos no rezan, se conforma con ir a misa los domingos, rezar el rosario a la tarde, pero no es que tenga una profunda vida de oración. Bueno, ya hablaremos en otra oportunidad de esto, la vida litúrgica, la vida de la lección divina. Entonces dice, deseo con ansia la paz que procede de ti. Y la paz es otro tema muy querido por los filósofos y por los padres de la Iglesia. Y justamente la paz para estos padres, para Dionisio de Areopagita, lo que significa es la estabilidad en Dios. Es la plenitud de la vida cristiana porque es ser en Dios, es estar dentro del orden, en plenitud. O sea, es una estabilidad, haber llegado a un nivel de estabilidad, la paz, la esiquia de la cual hablaban todos los monjes en el desierto, la esicasta que busca esta paz. Y entonces, fíjense que este poema qué profundo que es y cómo nos ayuda a crecer en esta vida mística, esta vida misteriosa, esta vida de oración, de relación con Dios. Entonces, para terminar, lo que les quiero decir es que animémonos a empezar a rezar en profundidad. Para eso necesitamos conocer la vida de las fuentes, la liturgia, fundamentalmente, la liturgia de las horas y la lección divina, la palabra de Dios. Bueno, entonces espero que te haya gustado esta charla y que te acuerdes de que vos sos el que sos en la Trinidad Divina y que mires a tus hijos, a tu mujer, a tus amigos, a cada persona humana que encontrás por la calle, aunque no esté en gracia, aunque todavía no haya conocido a Jesucristo o esté lejos de Dios y vos le hablás y no quiere. De todos modos, todos ellos son los que son la Trinidad Divina y nosotros tenemos que rezar para que ellos lleguen. Nos vemos, si Dios quiere, en otra charla.